Buenas tardes, el tema que nos correspondió es Banco de Calostros en Bovinos y Equinos. Mi grupo está conformado por María Camila Portela, Carlos Enrique Bejarano, María Daniela Garzón y Juan Basto. Bueno, como generalidades, vamos a ver qué es un banco de calostro. Los bancos de calostro en general es una forma de almacenar calostro para usar en animales neonatos que no tengan la capacidad de adquirir el calostro de forma natural. Esto puede ser por varias formas, por varias razones que no pueden adquirir el calostro que ya veremos más adelante. Siguiente. Bueno, el calostro se define como la primera secreción de la glándula mamaria que produce la vaca o la yegua al final de la gestación e inmediatamente luego del parto y tiene gran cantidad de inmunoglobulinas. Le brinda al ternero o al potro recién nacido defensas contra los patógenos que causan enfermedades en las primeras semanas de vida. Esto se llama transferencia pasiva de inmunidad. También se usa para tener una mayor ganancia de peso durante la cría y la recría y produce una mayor cantidad de leche a lo largo de su vida. Normalmente el calostro se obtiene normalmente entre el primer y octavo ordeño. El calostro no presenta importancia comercial y digamos que su valor principal radica en el potencial de nutrición que tiene en el neonato. Eh, sí, este tiene energía, grasa, vitaminas liposolubles como la A, D y la E, sales minerales, contenido de calcio y magnesio, además de las inmunoglobulinas que ya habíamos mencionado, como la IgE, IgM y la IgA. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de la absorción que tiene este calostro. En general, en el potro y en el ternero, es prácticamente lo mismo, ya que en el ternero, pues el rumen como tal no va a actuar como un estómago normal al no tener, digamos, en este momento de inicio de vida, las bacterias, los protozoarios y todas estas cosas que adquiere a lo largo de la vida. Listo, entonces las inmunoglobulinas como tal se absorben en la pared intestinal, principalmente en el intestino delgado. La absorción es más eficiente en el yeyuno y en el ileón. Para la absorción de estas moléculas, que son grandes, las inmunoglobulinas, depende de la incorporación, es el 100% al momento del nacimiento, que casi es como del 0% a las 24 horas. Las inmunoglobulinas se absorben en un tiempo diferente porque, digamos, la IgG se absorbe en las primeras 27 horas, la IgA en las primeras 22 horas y la IgM solamente en las primeras 16 horas. La absorción de estas inmunoglobulinas se produce por un proceso denominado pinocitosis activa. Después de pasar el epitelio intestinal, va a pasar a estas partículas de inmunoglobulinas, van a pasar a linfa y luego ya a la circulación normal. La disminución de la absorción de las inmunoglobulinas es el resultado de la escamación de los enterocitos especializados con capacidad de pinocitosis. Se acompaña de una proteinuria transitoria que tiene su pico entre las 6 y las 12 horas de vida y que va disminuyendo a las 24 horas y 36. Digamos que al principio de la vida de estos animales, estos enterocitos están como preparados para absorber estas inmunoglobulinas que son de gran tamaño y como sabemos, pues estas mismas enterocitos van cambiando rápidamente, entonces por eso es importante como la absorción en las primeras horas que se le suministra adecuadamente, porque después de cierto tiempo, después de las 24 horas, pues ya se comienzan a regenerar estos enterocitos y es más difícil que las inmunoglobulinas pasen esta pared. Siguiente. Bueno, digamos que los problemas de obtención de calostro pueden ser variados, pueden ser por muchas razones. Digamos que en esta diapositiva podemos ver algunas de las más importantes, digamos como el tamaño de los pezones. Si el tamaño de los pezones es muy grande, pues no va a caber en la boca de estos animales. Esto por lo general sucede más
en bovinos. Por eso es tan importante también tener en cuenta el tamaño de los pezones al momento de la selección genética. Distocias, el rechazo del neonato puede ser por bastantes razones y pues por obvias razones no va a adquirir el calostro de la madre, entonces tenemos que usar los bancos. Los terneros nacidos por cesárea también están como relacionados a estos. La habilidad materna de la madre, si esta no es como, por lo general sucede como en vacas que son de primer parto, que por lo general no están como muy relacionadas con esto, entonces puede que exista una dificultad. La inducción de prematura al parto también puede ser un factor que afecte la obtención del calostro y el estado ácido base, que digamos que es importante tenerlo en cuenta también porque esto produce que el animal no, al tener una acidez mayor, no, no tenga una, no tenga una ganas, digamos, de tomar el calostro, entonces pues no la va a tomar por decisión propia. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver las diferencias que tienen, digamos, el calostro y la leche entre las vacas y la yegua. Podemos ver que tienen diferentes, digamos, porcentajes. El calostro en la yegua es bastante, tiene como las propiedades más elevadas, los porcentajes más elevados. Aquí digamos que lo más importante es que, bueno, por lo general existen más bancos de calostros de bovinos por la facilidad del ordeño, por la forma en que son, digamos, la producción. Entonces, es como más importante los bancos de calostro en las vacas. Sin embargo, en yeguas es muy difícil como encontrar un banco de calostro. Entonces, por eso hacemos esta relación, ya que muchas veces se le intenta dar como la leche de la vaca a potros que no han, digamos, adquirido el calostro. Y esto, digamos, que está mal, porque ya más adelante veremos digamos, que no es posible por estas mismas propiedades de la leche. Por ejemplo, que si se le da leche de vaca a un potro, la cantidad de caseína que tiene es importante porque esto puede generar como coágulos en el estómago del potro y evitar que, digamos, que la absorción del calostro normal que pudo haber tomado se disminuya o que le dé inapetencia o pueda generar problemas en el animal. Siguiente. Bueno, aquí vemos cuánto es el consumo del calostro en ambas especies. Es muy similar lo que veníamos diciendo anteriormente, que se debe tener en cuenta las primeras 24 horas, pero lo más importante son de las 3 a las 6 horas. Eh, eh, También en potros, digamos que se encontró que estos pueden llegar a mamar hasta 100 veces en 24 horas. Se espera que sea la mayor cantidad de calostro la que puedan obtener de la madre durante este tiempo, pero pues por lo general es como ad libitum, entonces se deja como al animal. Sin embargo, en constante, eh, se está en constante como vigilancia para tener como en cuenta esto. También el consumo, digamos, de como tal de los calostros, eh, a- por lo general se dan aparte de la madre. Entonces aquí vemos tres ejemplos que lo dan, digamos, por tetero, por una sonda esofágica y por balde. En la mayoría de documentos se dice que no es bueno darlo en balde porque tienen un reflejo de succión y por lo general esto también puede causar una patología que es una neumonía causada por tomar leche de esta forma. La más adecuada es la forma de darle con un tetero, que es como la más acercada a lo natural. Sin embargo, pues si se puede dar de forma natural, sería lo adecuado. Y la sonda esofágica se usa más que todo, digamos, en casos donde el ternero no ha tomado la suficiente leche y se necesita como el suficiente calostro y se necesita que lo haga de una forma más acelerada y de esta forma llega más rápido al intestino, que es donde se absorbe. Siguiente.
Bueno, hay una diferencia entre los bancos de calostro y los lactorreemplazantes. Los lactorreemplazantes son unas formas no convencionales, digámoslo así, de eh, suministrar el calostro adecuado a los animales. Digamos que por lo general venden fórmulas comerciales, pero estos suplementos aportan una cantidad de inmunoglobulinas que es como de 50 inmunoglobulinas, por lo menos, y en general se deben aportar 100, o sea, la forma natural aporta 100 gramos de inmunoglobulina, y también estas fórmulas comerciales tampoco poseen, digamos, la energía, ni las proteínas, ni los minerales, ni las vitaminas que vienen generalmente en el calostro. Aquí en la parte izquierda podemos ver un cuadro. Este cuadro es una forma de lactorreemplazantes para los potros. Lo que les decía anteriormente, por lo general, bancos de calostros en yeguas no existen como tal. Sin embargo, en el 2009, una investigación ahorita como de la Universidad de La Salle, estaban como intentando implementar un banco de calostro de yeguas. Sin embargo, pues no es como muy eficiente por la forma del ordeño y pues que no es tan fácil de hacer. Entonces aquí podemos ver como unos lactorreemplazantes que pueden ser usados, digamos como en forma de emergencia. En el primero usan leche de vaca, pero obviamente no en su totalidad. Ahí la disuelven como con diferentes eh, cosas y la mezclan con diferentes cosas para llegar como a lo más parecido que podría ser un calostro de una yegua, que vimos que tiene como mayor cantidad de porcentajes en cuanto a sólidos totales, minerales y todo ese tipo de cosas, cenizas. Siguiente. Bueno, como les había mencionado anteriormente, el calostro es la transferencia de inmunidad pasiva, o sea, es principalmente a lo que está relacionado y es importante evaluar este parámetro. Digamos que la mejor forma de evaluar en el ternero es la calidad del calostro necesaria. Digamos que se hace por pruebas de laboratorio especializado, pero estas tienen un costo bastante elevado y no es muy como constante su uso. Sin embargo, pues se tiene en cuenta que los niveles en suero deben ser bueno, digamos, de estas proteínas deben ser superiores a 4,3 gramos por decilitro, incluso pueden llegar hasta 5,5 gramos por decilitro. Y ya, siguiente. Las características de hembras donadoras de calostro. Lo primero que tenemos en cuenta son las características genéticas y fenotípicas en yegua que son. Las desparasitaciones para una yegua apta deben de estar completas. La edad debe estar entre los 4 y 12 años. Los partos debe de haber tenido entre 2 y 8 partos. La condición corporal, lo ideal es de 5 7. La historia de producción de leche debe ser producción suficiente o abundante. La zona de habilidad debe ser de hábitat debe ser de la sabana de Bogotá. La prueba negativa a anemia infecciosa equina debe estar vigente. La vacunación contra influenza, tétano y encefalitis equina venezolana debe estar vacunada. Pásala, por favor. Otra forma de saber si es una hembra apta para la donación es determinar si poseen los grupos sanguíneos Q, A o C, ya que las que no poseen ninguno de estos tres se considera de alto riesgo por tener un alto riesgo de susceptibilidad para el potro y este presente isoeritrólisis neonatal. Esta forma no la utilizan todavía aquí en Colombia. Para descartar la yegua se recomienda eh, por medio de la serotipificación y la historia reproductiva de los potros, los cuales no debe de haber presentado ninguno isoeritrólisis neonatal, o también por medio de un test de aglutinación. Este test consiste en utilizar la muestra de calostro
de 2 mililitros, tomar 1 mililitro de sangre del potro. Se lava 3 veces en una solución salina y se suspende en una solución al 3%. Se toman partes iguales de la suspensión de eritrocitos y de calostro y se mezclan en un tubo de ensayo de 5. Luego de 1 hora de incubación a temperatura ambiente se obtiene una gota que es colocada en un portaobjeto y se observa al microscopio para verificar la presencia o ausencia de aglutinación. Si se observa aglutinación, el resultado es positivo, lo que indica que este calostro es dañino para el potro. Siguiente. Para la recolección del calostro se ha demostrado que puede ordeñarse de 200 a 500 mililitros en yegua sin comprometer el paso de anticuerpos de ella a su propio potro nacido. También se puede recolectar cuando una yegua tiene riesgo de muerte. Este se debe ordeñar el calostro de ella antes de la posible pérdida. Para la recolección de calostro se ha demostrado que hay 2 formas de recolectar este calostro. Primeramente se debe ordeñar a la yegua asegurando la correcta limpieza de la ubre. Después se toma el pezón entre el dedo gordo y el dedo índice y se aprieta suavemente masajeando hacia abajo. En vez de ordeñar la glándula mamaria de la yegua, se debe trabajar con una jeringa de plástico de 60 centímetros cúbicos. Se retira el émbolo de la jeringa, se pone al lado y se corta a través del barril de la jeringa aproximadamente media pulgada por encima de la parte por donde se coloca la aguja. Se coloca el émbolo de la jeringa en la parte final del barril. Después hay que aplicar un poco de agua en la parte exterior de la abertura principal de la jeringa para ayudar a sellar el pezón de la yegua. Se coloca la parte principal de la jeringa sobre el pezón y lentamente se jala el émbolo para que succione. La jeringa instantáneamente se llena de calostro. Con este método, en menos de 3 minutos se ordeña más de un cuarto de calostro de la yegua. También existe un ordeñador a nivel comercial que aparte de ser seguro es altamente efectivo. Viene con un gatillo para presionar y de esta manera hace que la leche salga. Además, también viene con cilindros específicos para que se adapte al tamaño del pezón y así evitar el daño del mismo al momento de ordeñar a la yegua. Trae adjunto unos recipientes estériles donde la leche va cayendo, lo cual lo hace más práctico a nivel del campo. Bueno, entre los aspectos para tener en cuenta al escoger una hembra bovina para donar calostro, en primer lugar se tiene en cuenta la raza. Las razas de carne, en comparación con las razas lecheras, tienden a producir calostro con mayor concentración de inmunoglobulinas, pero en menor cantidad. Dentro de las razas de leche, la raza Jersey es la que produce calostro de mayor calidad, como se observa en la tabla, seguida por la parto suizo y la raza Holstein. La raza Holstein es la que produce mayor cantidad de calostro, pero de una menor calidad. Como un segundo aspecto, se tiene en cuenta el número de lactancia. Se dice que las vacas con más de 3 lactancias producen un calostro de mejor calidad. Y esto se ve asociado a una mayor exposición a organismos patógenos por parte de las vacas de mayor edad. Y también a una mayor capacidad secretora de la glándula mamaria. Las concentraciones de inmunoglobulinas en el calostro tienden a aumentar linealmente con el número de lactancia, como se observa en la tabla. En la primera lactancia hay un menor porcentaje de inmunoglobulinas y a partir de la segunda va aumentando y en la cuarta lo que hace es estabilizarse. Siguiente, por favor. Otro aspecto a tener en cuenta es el momento del parto. La exposición a altas temperaturas ambientales durante la lactancia se asocia a un calostro de menor calidad, con menores concentraciones de inmunoglobulinas, proteínas, caseínas, lactosa, grasa y lactoalbúmina.
Esto se debe a que el estrés calórico reduce la ingesta de alimento por parte de la vaca y por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo a la glándula mamaria. Esto produce una menor llegada de inmunoglobulinas y de nutrientes y una menor producción por parte de los plasmocitos de inmunoglobulina A. Según un estudio que se hizo en el 2014, las vacas que paren en verano producen un calostro de menor calidad que las que son paridas en otoño. De igual forma, los terneros expuestos a cambios bruscos de temperatura, ya sea calor muy fuerte o un frío muy intenso, puede llevar a que la ingestión de calostro no sea adecuada y por eso mismo hay una disminución en la absorción del mismo. Como otro aspecto está la aptitud materna. Si después del parto la madre abandona la cría y no estimula al ternero para el consumo de calostro, se va a tener como resultado un ternero débil que posiblemente no ingiera calostro y por ende no va a alcanzar los niveles de nutrición y de protección por parte de las inmunoglobulinas para lograr sobrevivir. En la tabla se puede observar que lo que se hizo en este estudio fue cómo utilizar para medir la aptitud materna de estas diferentes razas. Se utilizó un indicador que combinaba la fertilidad de la vaca con el crecimiento de la cría. Y con esto se estimó la aptitud materna. Entonces, según esta tabla, la raza que tiene mejor aptitud materna es la pardo suizo. Y la sigue después la Nelore y después la Brahman. Siguiente, por favor. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el volumen del calostro, ya que la concentración de inmunoglobulinas es proporcional al volumen producido, es decir, que entre mayor sea el volumen de calostro, menor es la concentración de inmunoglobulinas. Como un ejemplo, si en el primer ordeño se generan más de 8.5 litros de calostro, se tiene un 70% de probabilidades de obtener un calostro con menor concentración de 50 miligramos por mililitro, que no es una concentración mala de inmunoglobulinas, sino una concentración muy a ras, o sea, no óptima, no se podría obtener una concentración mucho mejor. Otro aspecto es la duración del periodo seco. Vacas sin periodo seco o con periodo seco menor a 21 días tienden a producir un calostro de menor calidad, ya que no existe el tiempo suficiente para acumular inmunoglobulinas en la glándula mamaria. Se estipula que la duración del periodo seco no debe ser menor de 45 días y es aconsejable que dure alrededor de 60 días, como ya lo hemos hablado en clase, ya que la transferencia de inmunoglobulinas hacia el calostro se realiza en el último mes de gestación del animal. De igual forma, un parto prematuro o un periodo seco muy corto originan un calostro bajo en inmunoglobulinas. Otro aspecto a tener en cuenta es el momento de colección del calostro, ya que la mejor calidad de calostro se obtiene en la primera ordeña, ya que después empieza a descender la concentración de inmunoglobulinas. O sea, mientras más se demore en ordeñar a la vaca para obtener el calostro, se obtendrán más litros de calostro, pero de menor calidad. En la tabla se puede observar horas postparto, horas de retraso del ordeño postparto. 2 horas después se tiene una concentración de inmunoglobulinas de una concentración de 113 gramos por litro de inmunoglobulinas. A las 6 horas ya desciende a 94, a las 10 a 82 y a las 14 a 76. Siguiente, por favor. En las vacunas previas al parto, es importante vacunar las vacas de 3 a 6 semanas antes del parto para aumentar las concentraciones de inmunoglobulinas en el calostro. Se recomienda vacunar contra antígenos de coronavirus, rotavirus, E. coli y clostridium. Y pues es muy importante establecer un programa de vacunación adecuado en una explotación lechera desde la crianza, ya que se pueden lograr buenos niveles de anticuerpos calostrales, incluso hasta en vacas primerizas, si se hace un buen programa de vacunación. Con respecto a la condición corporal, una condición corporal deficiente va a ocasionar que el animal movilice reservas corporales para su mantenimiento,
pero simultáneamente estas no van a ir a la producción y la composición del calostro. Entonces, en razas lecheras se debe asegurar que estas lleguen al parto con una condición corporal de 3,5 a 3,75. En la tabla se observa que al secado, en el periodo seco, la condición corporal de la vaca debe ser de 3 a 3,25. Al parto debe ser de 3,25 a 3,5. A los 90 días posparto de 2,5 a 2,75. Y a los 200 días posparto de 2,75 a 3. El tipo de parto también induce en la calidad del calostro, ya que los partos inducidos y los partos distóxicos, en los que se emplean fármacos para acelerar el parto o ya sea la expulsión de la placenta, fármacos como glucocorticoides o prostaglandinas, tienden a reducir los niveles de inmunoglobulinas, específicamente las de tipo G. Siguiente, por favor. Por último, se tiene en cuenta la alimentación como factor pues, bastante importante. Se dice que las dietas bajas en proteínas o en energía provocan una disminución en la producción de calostro y disminuyen la concentración de inmunoglobulinas. Por eso, como se observa en la tabla, se sugiere que tengan, digamos, en proteína cruda, tenga al preparto un 14% y al posparto un 15%. En la fibra se espera que haya preparto 31%, posparto 30%, de almidón preparto 18%, posparto 22%, y también pues que haya un buen porcentaje de minerales y de grasas. También se sugiere, en este artículo que encontramos, se sugiere una dieta que puede, digamos, que ayudar a una buena concentración de inmunoglobulinas en el calostro, donde los ingredientes que se utilizan son heno, ya sea alfalfa o trébol, paja de trigo, ensilaje de maíz, maíz en grano fino, harina de soya, cascarilla de soya, orujo de cerveza, premezcla, una premezcla preparto y premezcla posparto. La cantidad de materia seca que se debe consumir preparto es de 15,05 kilogramos por vaca por día y posparto de 19 kilogramos por vaca por día. Y ya. Sigue la evaluación de la calidad del calostro. Pues principalmente pues la calidad del calostro en las yeguas o incluso en cualquier especie de mamífero es de suma importancia, puesto que este contiene todas las defensas inmunológicas, lo que son inmunoglobulinas, linfocitos y etcétera, que la madre transfiere a su cría para que ésta se proteja ante cualquier patógeno antes de que el neonato comience a producir su propia inmunidad. La concentración de inmunoglobulinas, IgG o IgM o cualquier tipo de inmunoglobulinas, en el primer ordeño de la vaca o yegua se ve influenciada por muchos factores, tales como la raza, el largo del periodo seco, el número de lactancias, entre otros factores. Para evaluar el calostro, pues hay tres métodos, aunque el segundo, que es el examen físico, pues va internamente en los otros dos. El primero sería el refractómetro de calostro. Este se debe poner una gota de calostro sobre el prisma y se lleva una fuente de luz, sujetándolo de manera perpendicular. La puntuación la puntuación de sólidos totales en esta muestra debe ser mayor a 22%. Este nos indica una buena calidad de calostro, o sea, un buen contenido de inmunoglobulinas. Y un resultado menor al 20% nos indica que el calostro tiene un nivel bajo de inmunoglobulinas, entonces un calostro de mala calidad.
En cuanto al examen físico, que igualmente se hace en en los dos métodos más usados, que es refractómetro y el siguiente que vamos a ver. Ese tiene tres tipos de coloración el calostro, la gris, blanca y amarilla, y tiene consistencia acuosa y viscosa. El calostro de mejor calidad, o sea, uno de muy buena calidad, es el que es amarillo, viscoso y pegajoso. Como se puede observar acá en las diferentes imágenes, podemos ver el refractómetro de calostro, cómo se pone la gota de calostro sobre el prisma, y podemos también a su vez observar cómo se ve el porcentaje de sólidos totales en la muestra en el refractómetro. Eh, la siguiente forma de evaluar el calostro, o sea, su calidad, sería el calostrómetro. Este determina la cantidad exacta de inmunoglobulinas presentes en el calostro. Se debe tomar 250 mililitros de calostro. Y esto pues ya nos indica directamente con diferentes colores la cantidad de inmunoglobulinas que contiene. Podemos observar que el color rojo es el calostro con menos IG, inmunoglobulinas. Este ya sería un calostro de muy baja calidad. Eh, el siguiente ya sería un color amarillo, que ya sería un calostro de calidad moderada. Y el color verde nos indica un calostro de muy buena calidad. Como podemos observar, en el color rojo se ven menor cantidad de inmunoglobulinas, se ven menos de 20 miligramos de inmunoglobulinas por mililitro. En el color amarillo se ven entre 20 y 50 miligramos de inmunoglobulinas por mililitro. Y ya en el color verde, que es de muy buena calidad, se ven de 50 a 140 miligramos de inmunoglobulinas por mililitro. El calostrómetro básicamente se puede asemejar como a un tubo de ensayo delgado, que ahí se meten los 250 mililitros del calostro para analizarlo. A su vez pues también podemos ver que la diferencia de contenido de inmunoglobulinas entre el calostro y la leche. Por ejemplo, en la inmunoglobulina A, en el calostro se encuentran de 500 a 1500 miligramos. Ah, no, 1500 mm, a 1000 de concentración, digo. Y en leche se puede observar de 50 a 100. En cuanto a IgM, se observa de 100 a 350. En leche se observa de 5 a 10. En calostro, en cuanto a IgG, es de los valores más grandes. En cuanto a la concentración, después de la IgGT, antes de la IgGT, que es de 1500 a 5000. Y en cuanto a leche, se ve de 20 a 50. Y en IgGT se ven de 500 a 2500 en cuanto al calostro, y en cuanto a leche se ven de 50 a 20. Y la IgG B en calostro se ve de 50 a 150 de concentración, y en leche nos observa esa inmunoglobulina. Pues también teniendo otro factor en cuenta, pues está la falla de transferencia pasiva, como lo comentaba mi compañero al inicio, lo de la transferencia pasiva, o FTP, de inmunoglobulinas calostrales. Esta es la deficiencia inmunitaria más común en equinos y puede predisponer a los potros a sufrir enfermedades de tipo septicémicas en el periodo neonatal. Esta se puede dar por un potro que no recibe un calostro de buena calidad de su madre, por así decirlo. Si lo estamos observando en el calostrómetro, se podría decir que está recibiendo un calostro de color rojo. O ya en el refractómetro podemos decir que está recibiendo una concentración
sólidos totales en el calostro menor al 20%. Esa se puede dar por diferentes factores: falta de calostro, esta se da en la yegua directamente, esa se da es por lactancias prematuras, inadecuada producción de calostro o directamente la muerte de la yegua, o también se puede dar en casos de bovinos. Pobre calidad de calostro, ya como dijimos, baja concentración de inmunoglobulinas, falta de consumo de calostro. Este ya puede darse por rechazo de la yegua o directamente de la vaca. El potrillo prematuro o el neonato en sí prematuro. También el neonato débil. Defectos congénitos del neonato también pueden ocasionar esta falta de consumo del calostro. Y también está la falla de absorción. Esta también se puede dar en animales prematuros. Debilidad por algún tipo de enfermedad en el recién nacido. También puede ser por estrés, por un manejo excesivo en el animal o algo por ese estilo. Eh, o también al momento, eso puede ocasionar que disminuya mucho la calidad de la posibilidad del neonato en absorber las inmunoglobulinas y la administración de glucocorticoides en algunos casos se puede dar. Entonces, pues estas ya son algunas de los defectos o problemas que se puede dar en el tipo de absorción de transferencia pasiva de la inmunoglobulina. Conservación del calostro. Pásala por. Bueno, en el almacenamiento del calostro, este debe realizarse por un protocolo idóneo para la recolección y almacenamiento, donde el calostro debe ser libre de contaminantes, impurezas o elementos que alteren su calidad. Para esto se utilizan frascos, los cuales deben de ser limpios, secos, con tapa, o también se pueden utilizar bolsas de plástico si se desea congelar. Se debe mantener un congelador a menos 20 grados centígrados, máximo hasta un año, ya que las inmunoglobulinas comienzan a deteriorarse después de este lapso de tiempo. Por esta razón se deben de tener bien marcadas las muestras. Para utilizar el calostro debe descongelarse a una temperatura ambiente o baño de María a no más de 37 grados. No utilizar microondas ni ningún recurso que genere un cambio brusco de temperatura, ya que esto destruye las inmunoglobulinas, convirtiendo el calostro en leche normal. Bueno, en cuanto a la conservación del calostro de las vacas, pues tiene mucha similitud con lo anteriormente dicho por mi compañera. Sin embargo, pues se manejan unos grados un poco más específicos. Y les voy a comentar de 3 formas de conservación. La primera es la refrigeración. Es óptima cuando se maneja de 1 a 2 grados centígrados. Permite su conservación durante una semana sin que se altere la calidad del calostro. Antes de refrigerar el calostro, se debe poner en un balde de agua fría con el fin de evitar un choque térmico. Entonces, el calostro se puede refrigerar hasta una temperatura de 2 a 4 grados centígrados, sin embargo, como dije anteriormente, es mejor tenerlo de 1 a 2 grados centígrados. Esto hará que se conserve por un periodo máximo de una semana. Se recomienda envasarlo en bolsas de doble fondo con una capacidad máxima de 2 litros o en biberones que deben ser marcados con la información de la vaca. Debe incluir el número de parto, la calidad del calostro y la fecha de recolección. Después de retirado del refrigerador, el calostro se debe consumir antes de 48 horas. También se puede conservar, no, la anterior diapositiva. Ya.
Después de... ¿qué estaba? Ah, ya, también se puede conservar congelado. La congelación se debe hacer a menos 18 o menos 20 grados centígrados, ya que no afecta la concentración de inmunoglobulinas. Lo ideal es que la congelación se dé en bolsas de doble fondo o en botellas de plástico de 0,5 a 2 litros, ya que pues permite un fácil manejo. Pues cuanto más pequeño sea el recipiente, más rápida va a ser la congelación y la descongelación. Por medio de este método se puede conservar el calostro por un tiempo prolongado sin modificar la composición nutricional y la concentración de inmunoglobulinas. Como dije anteriormente, se debe envasar el calostro en bolsas dobles con una capacidad máxima de 2 litros o también en botellas de plástico. Y estas deben ir marcadas de igual forma que en el procedimiento anterior, con el nombre de parto, la calidad del calostro y la fecha de recolección. Ahora sí, la siguiente. Para su posterior descongelamiento, el calostro se debe sumergir en un baño de María a una temperatura de 35 a 38 grados centígrados. No debe exceder los 40 grados centígrados, ya que podría generar la destrucción de las inmunoglobulinas por acción del calor. Después de descongelarlo, se debe suministrar rápidamente y no es recomendable recongelar el calostro que quede sobrante. Este se debe desechar o pues tratar de utilizarlo al máximo. Tampoco es recomendable utilizar congeladores que formen hielo, ya que estos tienen ciclos en los cuales la temperatura fluctúa y el calostro puede descongelarse parcialmente, acortando la vida útil del almacenamiento del calostro, o también puede comprometer la calidad de este. Por último, esta es un procedimiento que encontré en un artículo en el que habla de preservantes. Se dice que se puede conservar el calostro a temperatura ambiente durante 4 semanas si se le adiciona formol. 25 gotas por litro de calostro. Y ya.